Hay que decir que son grandes testigos de sección de lo que ha sido el proceso, fundamentalmente quienes tienen pues ahora mismo pues funciones estatales en ese ámbito de la continuidad del Estado para pues desarrollar y trabajar pues esa temática, y por eso va a ser una experiencia muy valiosa definitivamente la que nos van a aportar, porque lo harán desde el otro lado, lo harán no solamente desde su conocimiento, sino además también, que es importante, de la experiencia del día a día y por qué no de ese proceso, reitero, de continuidad del Estado, de lo que han desarrollado, pero además de lo que encontraron que estaba en curso en toda esta temática. Hay que decir que estos temas se han socializado bastante. En el caso del fideicomiso, saben ustedes que la ley 189 es la que, _11, es la que instituye esta mecánica. Yo no voy a abordar en lo absoluto porque, reitero, el protagonismo corresponde pues a los panelistas que en un tiempo máximo de 20 minutos pues van a tener la oportunidad, la posibilidad de plantear su exposición. Y el otro aspecto, que son las alianzas público-privadas, ahí nos vamos a encontrar, bueno, con la ley, y por qué no esa expertise, ese seguimiento que tienen pues los actores válidos de todos estos temas ya en ese accionar estatal alrededor de lo mismo, entonces para compartir con nosotros las experiencias y lo que se está haciendo. Vamos a dar entonces ya inicio formal. La importancia de estos temas pues y el contexto de lo mismo es ampliamente conocido por todos. Lo que fuera la discusión que puso sobre el tapete Punta Catalina, pues trajo consigo el que esto se conociera y se socializara. Reitero, en esa belleza de la democracia, en esa posibilidad, en esa capacidad que siempre con respeto tendremos todos de disentir sobre una u otra particularidad en relación a cualquiera de estos aspectos. Entonces vamos a iniciar de manos precisamente de quienes son los protagonistas de este proceso, para que iniciando con Sigmund Freud, pues pueda dar su visión, su enfoque sobre las alianzas público-privadas en la República Dominicana, los retos, proyecciones y oportunidades en relación al tema. Adelante, Simón. A mí me toca hablar de un tema bastante complejo, pero que está muy de boga. Pero también yo he tenido que lidiar con los dos elementos que podríamos decir que se han convertido más controversiales, pero también las más relevantes en estos momentos, las alianzas público-privadas y cómo también el fideicomiso se utiliza como un vehículo para desarrollar las mismas. Las alianzas público-privadas, lo primero que tenemos que hay una especie de confusión en muchos sectores en el sentido de cuál es la naturaleza de las alianzas público-privadas. Y la dirección que nosotros en estos momentos estamos dirigiendo se encarga de estructurar proyectos específicos de alianzas público-privadas, no toda colaboración público-privada, porque ahora existe esa terminología, se estila mucho cuando en algún momento determinado para cualquier tipo de iniciativa, de proyecto, se busca el sector público y el sector privado trabajan de la mano para desarrollarlo, pero eso no es necesariamente una alianza público-privada conforme se establece la ley 4720, sino que las alianzas público-privadas es un contrato a largo plazo, mediante el cual el sector público y el sector privado, de la mano, estructuran el mismo con la finalidad de que impacte principalmente de manera socioeconómica a determinada región, determinado país, y en el cual el sector privado, el agente privado, permanece con la gestión, la operación de ese proyecto, en el caso de que sea una infraestructura o de un servicio público también a la vez. No es cualquier relación puntual para simplemente ejecutar determinada colaboración, como por ejemplo lo que ocurrió en el caso de las vacunas, en un proceso en el cual el Estado dominicano o el gobierno dominicano requería de la colaboración del sector privado para poder implementar el sistema de vacunación de una manera más eficiente y ágil, a lo cual el gobierno dominicano buscó la colaboración del sector privado. Pero eso no es una alianza público-privada de la manera en la cual la ley 4720 lo establece. ¿Por qué toman relevancia las alianzas público-privadas en estos momentos en la República Dominicana? Bueno, primero porque tenemos una ley de reciente promulgación en el año 2020. Venimos de un proceso internacional en el cual en algunos países de Latinoamérica la figura ha tomado una gran relevancia en el desarrollo de proyectos de infraestructura principalmente y algunos en proyectos de servicio.
casos puntuales como lo que ha ocurrido en Colombia con las llamadas generaciones, que va por la quinta generación de alianzas público-privadas, que ha permitido que luego del gobierno del presidente Juan Manuel Santos se haya impulsado el desarrollo de las infraestructuras en el área principalmente de la infraestructura vial, infraestructura también portuaria y aeroportuaria, que ha sido posible gracias a la modalidad de las alianzas público-privadas. Pero también tenemos que mencionar modelos muy interesantes, como es el caso chileno, en el cual las alianzas público-privadas han servido para eficientizar el servicio hospitalario y el servicio educativo. Podemos ver cómo en ese país, al igual como ocurrió en países como Inglaterra, hay modelos de alianzas público-privadas en materia educativa sumamente interesantes, en el cual el Estado no pierde las potestades y las competencias del servicio educativo, sino que concede al sector privado la operación y administración de centros de servicios educativos que hacen más eficiente para el ciudadano. Entonces, estos modelos llegan en un momento en el cual la República Dominicana requiere una necesidad muy puntual de desarrollo de infraestructuras en la República Dominicana, pero a la vez llega en el momento en el cual estamos en el medio de una pandemia, lo cual nos agobia económicamente al gobierno dominicano por el hecho de que gran parte de su presupuesto ha tenido que destinarlo para lo que ha sido las ayudas sociales, la asistencia de salud y las ayudas económicas. Entonces, las alianzas público-privadas se convierten en una posibilidad de poder ejecutar estas obras de infraestructura que son necesarias para el desarrollo de la República Dominicana. Nosotros tenemos una gran debilidad en cuanto a las inversiones que nosotros estamos haciendo en el país en los últimos 10 o 15 años en materia de infraestructura. Según los organismos internacionales, para que países como el nuestro deben invertir entre un 4 a un 6% del Producto Interno Bruto todos los años en infraestructura para lograr el desarrollo deseado. Sin embargo, en los últimos 10, 12 años, la República Dominicana solo ha llegado al 2.5 del Producto Interno Bruto como en su mayor exponencia en inversión en infraestructura. Y eso nos ha generado entonces una gran necesidad de poder entonces implementar estos proyectos para poder lograr mejor conectividad, eficiencia en el transporte, eficiencia en el sector eléctrico, eficiencia en el sector agua, eficiencia en algunos servicios públicos que son necesarios en la República Dominicana. Y por eso la Ley 4720 entonces nace en esta coyuntura, en este contexto tan interesante para poder implementarla. Sin embargo, la implementación de las mismas no es una tarea fácil. Primero porque tenemos que hacer conciencia, tanto al sector público como al sector privado, como a la ciudadanía general, de las bondades que traen las alianzas públicas-privadas. El mayor reto, yo podría decir, que tienen las alianzas público-privadas es hacer comprender al pueblo, a la sociedad dominicana, de que primero no es un modelo de privatización. Las alianzas públicas-privadas no facilitan las ventas o las enajenaciones de activos del Estado, del gobierno dominicano, sino todo lo contrario. Lo que hace es potencializar algunos activos del Estado, ponerlos en manos del sector privado por un tiempo determinado, para que el sector privado entonces invierta en estos, los mejore y una vez culminado el contrato de alianza público-privada vuelva y regrese a manos del sector público de una manera, con las condiciones en las cuales no estaba. Por lo cual no es un proceso de privatización y ese es el principal reto que nosotros hemos encontrado en lo que es el desarrollo de las mismas. ¿Por qué? Porque tenemos que convencer al sector público de que no es una práctica de privatizadora, que tenemos que convencer al sector privado de que es una colaboración, es una asociación de tiempo permanente, de tiempo definido, pero que no les permite tampoco disponer de esos activos. Y también tenemos que convencer a la sociedad en general que debemos tener el respaldo de que no vamos a poner en peligro los activos del Estado. Pero después de esto, entonces hemos tenido que hacer una labor de sensibilización de la necesidad del sector, que el sector público y el sector privado trabajen de la mano. Sí ha existido una especie de discurso en los últimos años de querer ver al empresariado, a los agentes privados, como enemigos del Estado, como aquellos agentes que buscan la manera de, como un ave de rapiña, de tratar de sacar provecho en cualquier tipo de colaboración.
Y eso pudo haber ocurrido en algún momento determinado o en un proyecto determinado, pero eso no es la temática general de las colaboraciones público-privado. Nosotros tenemos que utilizar el apalancamiento financiero, tenemos que utilizar las capacidades técnicas, tenemos que utilizar el emprendedurismo del sector privado para poder poner en manos del sector privado estos activos o bienes o provisión de servicios para que ellos conjuntamente con nosotros podamos hacer mejor uso de los mismos para beneficio de la sociedad. Porque desde el momento en el cual nosotros construimos una autopista, por ejemplo, que mejora la conectividad de un lugar a otro, quien se va a beneficiar de esto no es necesariamente o exclusivamente la gente privada que lo ejecuta en unión con el Estado, sino que todos los usuarios, es la sociedad dominicana que puede acceder a una mejor conexión vial entre provincias. Por ejemplo, en el caso del sector eléctrico, si nosotros tenemos mejores redes de transmisión con una alianza público-privada, entonces podemos permitir que los nuevos proyectos de generación en materia eólica, en materia fotovoltaica también impacten. Y esto impacta también en beneficio de la tarifa, de las características del servicio, de la provisión del mismo. Entonces, todos los proyectos de alianza público-privada tienen como finalidad buscar un impacto socioeconómico que vaya en beneficio de la sociedad. Y ese es el objetivo del Estado. Evidentemente, el agente privado lo que busca es rentabilidad, como es lo lógico, y ahí entonces lo que debe tener el gran reto es poner en equilibrio lo que son los intereses del Estado versus los intereses del sector privado y hacer una correcta distribución de riesgos para que ese proyecto pueda ejecutarse de la manera más provechosa para la sociedad, en la cual cada parte comprenda desde el inicio cuáles son las responsabilidades, cuáles son los riesgos que debe asumir, pero también a la vez y conforme a la misma temática de este seminario, de manera transparente. Las alianzas público-privadas tienen que pasar por un proceso que tiene que ser totalmente abierto, en el cual primero toda la sociedad pueda verificar la estructuración, la composición de los mismos, que pase por un proceso competitivo en el cual las mejores ofertas puedan evaluarse, y para eso se requiere entonces que nosotros podamos aplicar de manera muy eficiente la ley que nos ampara, que tiene como finalidad eso mismo, la promoción, la generación de proyectos APP a través de procesos más abiertos, procesos más eficientes y que en el cual tenga todo un proceso de seguridad jurídica. Otro reto importante que tienen las alianzas público-privadas es poder establecer en un tiempo no muy largo que los gobiernos puedan tener un banco de proyectos. Es importante tener un banco de proyectos que vengan desde el Estado. En estos momentos nosotros nos hemos tenido que sujetar a las iniciativas privadas. Las alianzas público-privadas pueden originarse a través de una iniciativa privada o una iniciativa pública. En el caso nuestro, iniciamos con una institución que no tenía un banco de proyectos o que no tiene hasta este momento, que no tenía los recursos para crear el banco de proyectos, ni humanos, ni económicos, ni técnicos, y hemos tenido entonces que sustentarnos del emprendedurismo del sector privado para entonces recibir estas iniciativas, que muchas de ellas evidentemente serán declaradas de interés público, porque son iniciativas que son favorables para la sociedad dominicana. Entonces, el reto es, en nuestra gestión o la gestión que venga, es poder dejar un banco de proyectos que vaya en unión o que vaya unificado con lo que es el Sistema Nacional de Inversión Pública, con lo que el MEPID, el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, tiene previsto como cuáles son las necesidades en infraestructura que deben ser desarrolladas en la República Dominicana en los próximos 10 o 15 años. De esa manera, entonces, podemos identificar cuáles de estos proyectos pueden ser ejecutados a través de la modalidad de alianza público-privada. Una vez vencidos estos retos, las oportunidades entonces son amplias. La ley de alianza público-privada prevé muchísimas facilidades para tanto los agentes privados como para muchos sectores vinculados a los mismos, como es el caso del sector del fideicomiso. La ley establece la cuasi obligatoriedad, por decirlo de una manera, que los proyectos utilicen el fideicomiso como el vehículo necesario para ejecutar estos proyectos, porque es un vehículo que ofrece una versatilidad, ofrece una transparencia, ofrece seguridad jurídica, lo cual entonces nos permite a nosotros que los proyectos APP entonces puedan lograr su objetivo. Podemos mencionar casos puntuales como el caso de fideicomiso Pro Pedernales, que es el fideicomiso sin lugar a dudas más grande
que tiene y tendrá la República Dominicana en los próximos años, mediante el cual a través de un fideicomiso público en este momento, pero que deberá transformarse en un fideicomiso público-privado, podrá desarrollarse una región, no solamente una provincia, sino toda una región que genera impacto social, que genere empleo, que genere desarrollo, que genere una oferta turística distinta a la que tenemos en la República Dominicana. Y con el modelo del fideicomiso es posible solamente a través de utilizando este modelo. Pero de igual manera otros proyectos interesantes que tienen oportunidades, como por ejemplo los beneficios fiscales que prevé la ley, también la posibilidad de captar en el mercado de capitales, inversiones, que las AFP también puedan ver los proyectos de alianzas público-privadas como la nueva vía para poder diversificar el uso de sus capitales en otros vehículos que no sea simplemente, ¿verdad?, la compra de bonos, la compra de títulos de deudas del Banco Central o Hacienda, sino que puedan generar realmente mayor productividad y mayor riquezas en la República Dominicana, implementando o apoyando este tipo de proyectos que son de desarrollo, como autopistas, como nuevos puertos, como destinos turísticos, como proyectos de generación o distribución o transmisión eléctrica, como proyectos de aguas, como proyectos hospitalarios también, importantes que pueden ser desarrollados a través de la modalidad de alianza público-privada. Las oportunidades son amplias, son muchas. La ley 4720 es bastante generosa, pero incluso ya nosotros en 1 año y medio hemos identificado la necesidad de hacer ciertas mejoras a la propia ley. Y es por eso que nosotros hemos depositado ante el Congreso Nacional, hace meses atrás, ya fue aprobada en el Senado de la República, un proyecto de ley que busca mejorar también todo el procedimiento para poder estructurar una alianza público-privada. La ley originaria, la ley 4720, no tenía la distinción de lo que eran los distintos proyectos de APP que podían ser ejecutados. Y por eso se medía por el mismo rasante un proyecto, por ejemplo, de infraestructura vial con un proyecto hospitalario o con un proyecto de servicio público, que tienen connotaciones, naturalezas distintas. Entonces, con esta iniciativa de esta mejora a la ley, buscamos entonces cómo establecer algunos procedimientos más ágiles para aquellos proyectos que no requieran, por ejemplo, de pasivos contingentes del Estado, compromisos futuros, sino que el aporte será totalmente de capital y de financiamiento por parte del agente privado. Entonces, estos proyectos requieren o merecen una revisión y una estructuración mucho más ágil que aquellos que sí requieren algún tipo de compromiso estatal a futuro. De igual manera, también establecemos una especie de fast track para momentos en los cuales se requiere de gran inversión en proyectos APP, como el que estamos viviendo en la República Dominicana, luego del tema del COVID, como lo que estamos viviendo luego de la guerra de Ucrania o de la invasión de Rusia a Ucrania. Requerimos buscar una manera en la cual el Consejo de Alianzas Pública-Privada pueda agilizar los procesos y los plazos para identificando una serie de proyectos que sean necesarios para la dinamización de la economía, la reactivación y también para la atracción de capitales. De igual manera, a través de esta modificación a la ley, buscamos aclarar ciertas dudas o elementos que se generó la ley 4720 en lo relativo a las concesiones especiales que ya existían previo a la ley 4720 y que con la ley se modificó o se eliminó el proceso concesionario que establecía la 340 sin establecer un procedimiento claro de qué iba a ocurrir a partir de ahí con la desaparición de esa figura. Entonces, nosotros tenemos el gran reto de que utilizando los fideicomisos, utilizando el mercado de capitales, utilizando los fondos de pensiones, poder hacer uso de las alianzas público-privadas, identificar proyectos importantes e interesantes para el país que van a dejar un legado sumamente importante para la sociedad dominicana y poder captar entonces estos capitales y utilizar una nueva vía de desarrollo, de infraestructura, de servicio, apoyando lo que son las obras públicas tradicionales y haciendo en estos momentos uso de la escasez de recursos que posee el Estado dominicano para poder entonces convocar lo mejor del sector privado, tanto en los aspectos técnicos como en los aspectos financieros, y estructurar proyectos eficientes, proyectos interesantes, que tienen como finalidad, como decíamos anteriormente, solamente un impacto socioeconómico positivo para donde quiera que estos se apliquen. Yo quiero agradecer nueva vez a este escenario,
a ADOCO, que nos permite a nosotros seguir con esta labor de evangelización de las alianzas público-privadas que nos ha tocado, tan compleja, ¿verdad? Y en momentos tan difíciles, pero también sabemos que tenemos muchos aliados que nos apoyan en este proceso, que entienden la necesidad de impulsar estos proyectos y también de una audiencia que tiene muchísimo interés y que ve en las alianzas público-privadas una nueva vía, una nueva modalidad de lograr el desarrollo anhelado para la República Dominicana. Así que muchísimas gracias, yo creo que estoy en el tiempo indicado y de verdad lo dejo en manos de dos grandes también doctrinarios de los fideicomisos que podrán complementar con lo que ya yo he conversado. Gracias a Trajano. Bueno, agradecer la participación de Simon Frey en el tiempo requerido, ¿verdad? Unos 18 minutos, 19 minutos casi, pues pudo agotar lo relativo a las alianzas público-privadas en la República Dominicana, los retos y oportunidades. Ahora pasamos al licenciado Andrés Van der Horst para abordar el fideicomiso en la República Dominicana, su viabilidad y de igual forma, pues, ejecución del mismo. Adelante. Sí, buenos días, aún buenos días y gracias por la invitación. Voy a tratar de ser bastante breve, utilizar solamente 5 minutos para luego darle más espacio quizás a las inquietudes que van a tener. No sin antes felicitar a ADOCO por esta iniciativa. Igualmente, excusarme porque no pude estar en la pasada iniciativa que tanto Trajano como Julio César hicieron para abordar el tema específicamente en ese momento del fideicomiso Punta Catalina, lo cual yo lamenté muchísimo porque entendía que era, y que entiendo que fue bastante importante para el fortalecimiento de ese instrumento. Así que los felicito porque eso legitima mucho el instrumento, le da mucho más transparencia, que de esto te trata esta iniciativa y se trata este evento, y a eso quizás me voy a ceñir. Bueno, quizás en 3 aspectos tiene que ver con el fideicomiso y dejar un poco claro los mitos que se tejen alrededor de este instrumento. Un instrumento que por demás tiene más de 2000 años en el mundo, más de 100 años en América Latina, que tiene 10 años apenas en la República Dominicana, pero que en el 95% de los casos, a nivel nacional e internacional, ha sido eficiente. Entonces, dentro de ese marco, yo quisiera dejar bien claro 3 aspectos para terminar con el tema de la transparencia, que es lo que nos ocupa. Primero, que el fideicomiso público, que es el fideicomiso que más genera ese interés y por el cual estamos aquí, en ningún caso, en ningún país del mundo ha sido un vehículo para privatizar nada. Todo lo contrario. Los países más privatizadores, los países que tienen menos carga estatal y que tienen una filosofía económica, no utilizan el fideicomiso porque ya está, todo es privatizado. Privatizado las carreteras, privatizado los desarrollos turísticos, privatizado todo. Por lo tanto, si usted va a privatizar, no utiliza el fideicomiso. El fideicomiso se convierte en un instrumento para especialmente no privatizar y se pueda gerenciar y financiar de manera eficiente. Por lo tanto, quería desmontar ese mito. Si nos vamos a los países que sí verdaderamente privatizan, no utilizan el fideicomiso. Lo segundo es que el fideicomiso en la República Dominicana, a pesar de tener muy poco tiempo, ha sido en lo público y en lo privado sumamente eficiente. Y lo vemos cuando este gobierno ha seguido el fideicomiso público más importante que tiene la República Dominicana, que es RD Vial, y ha sido eficiente. Además de ser eficiente, ha sido transparente. Y lo ha sido también los fideicomisos privados que se han hecho, no solamente a nivel del desarrollo inmobiliario de bajo costo, que es el 80% de los fideicomisos a nivel nacional, que son unos 1000 y algo fideicomisos que ya hay constituido en los últimos 10 años, sino también que a nivel público también. Entonces, han sido eficientes en la medida de que ese instrumento tenga el grado de supervisión que hoy tiene, que es el último tema que yo quiero abordar, el tema de la transparencia. Porque se entiende que los fideicomisos son una especie de caja negra, y no es así. Es bueno recalcar aquí, algo que nosotros hemos dicho muchas veces, el fideicomiso como instrumento del sistema financiero nacional es el instrumento más regulado que tiene la República Dominicana. Nos regula la Superintendencia de Bancos,
Nos regula y nos supervisa la Superintendencia de Valores en el caso que los fiduciarios y los fideicomisos sean de oferta pública. Pero además, también se regula de alguna manera y nos supervisa y nos otorga el permiso la Dirección General de Impuestos Internos. Por lo tanto, hay 3 entes que nadie puede quitarle legitimidad desde el punto de vista de su eficiencia a través de los años, que regulan el instrumento y regulan también las fiduciarias. Entonces, en ese esquema es muy regulada. Aparte de que está dentro del sistema financiero nacional, que como todos ustedes saben, a partir del año 2004, en base a una modificación, nadie ha podido decir de que el sistema financiero de la República Dominicana no ha sido un sistema eminentemente fuerte y bastante eficiente. En ese esquema, quiero terminar con el punto de la transparencia. Como bien decía, estamos sumamente regulados, pero tomando como base la evidencia empírica en la República Dominicana del tema de fideicomisos públicos, tomamos el fideicomiso de Red Vial, un fideicomiso que aquí tenemos quizás a su padre, porque fue el primer gestor fiduciario que está con nosotros, César Díaz, que está ahora regulando los fideicomisos o supervisando los fideicomisos en la DGI, y no me deja mentir, es un fideicomiso que nace en el 2003, o sea, el año que viene cumple 10 años. Y mientras había escándalos desde el punto de vista de las construcciones, del tema del asfaltado, del tema de la OISOE, escándalos y escándalos, el fideicomiso de Red Vial nunca tuvo un escándalo. Ni en el gobierno anterior ni en este gobierno. ¿Por qué? Porque el fideicomiso tiene una connotación desde el punto de vista financiero en base a los préstamos que tiene que ser transparente porque es una entidad aparte que los maneja. Y son las fiduciarias que tienen la responsabilidad de ese manejo, que a diferencia del manejo que se tiene a través de la ley de compras y contrataciones, que ahora está en un proceso de modificación, quienes manejamos los fideicomisos desde el punto de vista de la gestión, o sea, los gestores fiduciarios, a diferencia de los funcionarios públicos que manejan los procesos de compra, nosotros sí tenemos penas desde el punto de vista civil y penal, o sea, tenemos responsabilidades de hasta 10 años de cárcel. Por lo tanto, todo el que se maneja en una fiduciaria y que maneja un fideicomiso tanto público como privado, tiene responsabilidad desde el consejo, el gestor fiduciario y cada uno de los directivos que están ahí. Eso le da una carga de responsabilidad a una entidad sumamente regulada que compite en el mercado para que le dé un sedazo y le otorgue unas garantías a quien invierte en un fideicomiso, sea público o privado. Claro, ¿se necesita mejora? Sí, cómo no. Si ahora estamos partiendo de que este gobierno quiere seguir impulsando obras de infraestructura, como bien decía Sigmund, a través de la figura del APP y del fideicomiso, para poder completar las necesidades de infraestructura que el mismo gobierno no tiene capacidad, porque sabemos las limitaciones que tiene desde el punto de vista de las recaudaciones fiscales y también el tope de deuda. En ese esquema hay que fortalecer el instrumento. Y bueno, y se envía un proyecto de ley para darle mucho más certeza, más transparencia, pero ojo, la República Dominicana será el primer país en toda América Latina con una ley de fideicomiso público. Desde Argentina hasta México, todos los países latinoamericanos que tienen esta ley o que tienen el instrumento, incluyendo Colombia, que tiene casi 300 fideicomisos públicos, Ecuador 700, Costa Rica 200 y pico, Panamá 100 y pico, México ni se diga, ninguno de esos países tiene una ley especial de fideicomisos públicos. La República Dominicana lo va a tener, y qué bueno, donde se especifican ahí cosas tan claras como el proceso de transparencia y el proceso de compra, que se incluye en este momento la capacidad que tiene el Estado a través de su ente de control, dígase la Contraloría o la Cámara de Cuentas, la capacidad de poder auditar los fideicomisos públicos. Y que tiene también la Dirección General de Compras y Contrataciones, también la capacidad de velar porque los procesos de compras y contrataciones que rigen que tienen los fideicomisos públicos se
mantengan en esencia lo que bien dice la ley, los principios de transparencia, etcétera, publicación, todo lo que tiene la ley de compra y contrataciones. Por lo tanto, partiendo de esos tres mitos, es importante reivindicar el instrumento. Que haya necesidad de seguir con este proceso de evangelización, de fortalecimiento, claro que estamos de acuerdo, porque nadie quiere hacer las cosas escondidas, porque al final del día el fideicomiso, como su palabra etimológicamente lo dice, es una comisión de fe. Es una comisión de fe que se le da a alguien para que administre un bien que no es de él, de manera transparente, y que eso le dé tranquilidad a las partes. En este caso, el sector público y todos nosotros que somos parte de una sociedad que aportamos y que merecemos y exigimos el alto nivel de transparencia. Por lo tanto, esta nueva ley que se introduce, lo que hace es fortalecer aún más todos los mecanismos que tiene el fideicomiso desde el punto de vista general, especificado al tema de fideicomisos públicos. Creo que esto va a ser un plus, pero ojo, no caigamos en la trampa de satanizar el mecanismo con una intención eminentemente política, porque sin el fideicomiso no vamos a tener ni tranvía, no vamos a tener ni el tren, no vamos a tener Pedernales, que la única forma que Pedernales pueda seguir siendo del Estado, pero además desarrollando 10.000, 12.000 habitaciones hoteleras y generando más de 50.000, 60.000 empleos directos en esa zona, es a través del fideicomiso. Por lo tanto, y es mi reflexión final, no caigamos en la trampa política de vamos a matar el mensajero para que no llegue el mensaje. Destruimos el mecanismo, lo satanizamos y el gobierno o el Estado y la República Dominicana no va a tener el lujo de seguir desarrollando, porque lo que yo quiero es que no se desarrolle para decir que nosotros fuimos lo único que desarrollamos. Así que, en términos de reflexión, yo quería dejar dicho claramente eso y reivindicar el instrumento desde el punto de vista de la transparencia, tanto en la parte pública, sobre todo, como en la parte privada. Gracias. La participación de Andrés Van der Hoorn, fideicomiso en la República Dominicana, la viabilidad y ejecución, es el tema que sintéticamente en tiempo clave pues ha abordado. Ahora pasamos a la última participación de este panel y es a cargo de Rafael Dixon Morales con la transparencia en las alianzas público-privadas y los fideicomisos en la República Dominicana. Adelante, Dixon. Muchas gracias. Bueno, agradecernos primero, antes que todo, la invitación para este evento. Yo creo que hay que felicitar a Julio, que ya esta es la 4ª edición, que ha hecho este evento ya algo esperado. Yo creo que si no es el más, debe ser uno de los 3 más importantes en términos de transparencia y gestión pública en la República Dominicana. Yo creo que eso es algo loable, porque es importante seguir fortaleciendo este valor de transparencia. Miren, yo quiero transmitir o compartir con ustedes hoy 3 ideas claves sobre estos temas que estamos compartiendo, sobre las alianzas público-privadas, las APP y de manera concreta sobre la transparencia. Y el primero, y yo creo que ambos expositores, tanto el director de alianzas público-privadas, Sigmund Freud, como el director también ejecutivo de la fiduciaria Banreservas, Andrés Van der Hoorn, compartieron en su presentación. Número 1, ningún Estado que yo conozca se desarrolla, evoluciona, es efectivo, presta servicios de calidad, infraestructura de calidad, sin una colaboración real y existente entre el sector público y el sector privado. Entonces no podemos partir de que ningún gobierno puede prescindir del sector privado. Y el sector privado tampoco puede prescindir de un gobierno. ¿Sí? Tiene que haber una unión entre ambas cosas. No podemos satanizar. Yo creo que últimamente estamos volviendo a la parte del siglo XX, finales del siglo XIX, donde
o íbamos a un lugar o al otro, o era todo público o todo privado. Ya la sociedad cambió, eso no es posible. O sea, el déficit de infraestructura que existe, no hay ningún gobierno, y menos un gobierno como el nuestro en vía de desarrollo, es capaz de asumirlo solo. Y el sector privado es el motor de nuestra economía, porque es quien produce la mayoría de los empleos. El sector público, el Estado, estaría entonces inmerso en esa regulación de esa actividad privada. Entonces yo creo que la primera idea que quiero transmitir es esa necesaria unión entre el sector público y privado, y más en los tiempos que nosotros estamos viviendo con todas las adversidades tradicionales, pero se le suma el ámbito pandémico, que todavía económicamente vamos a sufrir muchos efectos, ahora la guerra y bueno, todos los elementos que puedan venir. Primer elemento, tenemos que quitar esa narrativa, por lo general comunicacional, de que el sector privado es malo y el sector público es bueno. No, en los dos hay cosas buenas y cosas malas. Lo importante es utilizar lo mejor de cada uno para beneficio de la colectividad. Primera idea. La segunda idea que quería compartir con ustedes es, ¿qué es transparencia? Porque nosotros a veces hay que ser transparente, todos estamos en transparencia, pero ¿qué es ser transparente? En el ámbito, no me voy a ir, y estoy quizás filosofando un poco, pero creo que es importante porque va apegado a mi último punto, o sea, ya de manera concreta, transparencia en las alianzas público-privadas y en los fideicomisos. ¿Qué es ser transparente? Podemos filosofar días sobre eso, pero transparencia en los términos de institucionalidad, de lo que estamos hablando aquí, es transmitir las ideas claras. Es que hay una responsabilidad, todos nos podemos equivocar. Usted se equivocó y usted asume su responsabilidad. Eso es ser transparente. Es usted no tener una agenda oculta. Es decir, mire, yo quiero hacer este proyecto por esto, por esto y por esto. De manera clara y transparente. Transmitir las ideas. Poner en conocimiento al público las cuestiones. ¿Podemos decir todo? No, la transparencia no es absoluta. Hay cuestiones que no pueden ser comunicadas. ¿Por qué? Porque la misma ley de acceso a la información pública prevé unos elementos que son confidenciales. Aquí estamos hablando de proyectos, por ejemplo, de infraestructura, y más, como comentaba el director, las iniciativas privadas tienen elementos confidenciales que hay que salvaguardar. Pero igual, en el Estado, vamos a hacer un proyecto de infraestructura pública, hay un proceso de evaluación en las licitaciones públicas que durante una etapa son confidenciales. Entonces, ser transparente, y con eso quiero concluir esa segunda idea, es suministrar información oportuna y veraz, clara, sin ninguna agenda oculta a la ciudadanía en sentido general. Eso es lo que nosotros tenemos que velar. Y ambas figuras, las alianzas público-privadas y los fideicomisos públicos, transmiten ese elemento, porque hay una cuestión fundamental al respecto, que es lo técnico. Es decir, aquí debe primar, en el ámbito concreto, lo técnico. La discrecionalidad en estos elementos se disminuye. Entonces, y priman los estudios, los análisis. Y eso me lleva a mi tercer punto. ¿Cómo ejercemos una transparencia efectiva y activa en las alianzas público-privadas de los fideicomisos? Y voy a comenzar con el fideicomiso porque es más concreto, y voy a ser muy puntual y preciso y corto al respecto, porque ya Andrés lo comentaba, es decir, está regulado por 4 instituciones, impuesto interno, la super de banco, la super de valores. Sí, tiene 3 gestores que están constantemente en los ojos ahí. Pero ¿qué elemento es fundamental? Y yo creo que todo es mejorable, todo es perfectible. Si usted escribió una cosa, yo por lo menos que a veces escribo algo, después que yo lo escribo, 3 meses después, 1 año después, coño, yo no debí decir eso, yo lo pude haber dicho de mejor forma, porque todo es mejorable. Entonces,
el principal elemento que yo creo que se puede aportar en el ámbito de los fideicomisos públicos como elemento de transparencia es una mejor transmisión del objetivo de la creación del fideicomiso público. Que en la mayoría de los decretos que se han dictado para establecer fideicomisos públicos, establece cuál es el objetivo. Dice, mira, el fin por el que yo estoy creando es este. Está en Pedernales, está en RD Vial, están en la mayoría de todos los fideicomisos. Pero yo creo que hay que transmitir mejor para hacer uso de ese valor humano y social, de transparencia, es, bueno, la razón de la que el Estado pretende crear un fideicomiso es por esta. Y estos son los beneficios que puede tener la creación de este fideicomiso. Es decir, transmitir mejor eso. Y mire, nosotros hicimos un estudio y consideramos que esta es la vía idónea por esto. No que vamos a decir todo eso en un decreto, pero es eso lo que se tiene que hacer. Tiene que haber unos estudios previos. Mire, llegamos a esa conclusión y se plasma. Eso es ser transparente en la creación del fideicomiso. Creo que se ha hecho al día de hoy en la práctica, pero puede ser mejorable. Y creo que en el anteproyecto de ley que se comentaba, puede establecer esos elementos de esa finalidad, de ese objetivo por el cual se vayan a realizar. En cuanto a la ley de APP, bueno, uno de los principios fundamentales en la contratación pública tradicional y en la ley 4720 también está la transparencia y publicidad. Y estos proyectos, la ley tiene muchísimas cosas. Yo no voy a hablar de eso porque es una ley bien robusta. Hay unos registros públicos de proyectos, todo se publica en la página oficial, eventualmente en algún portal transaccional que pueda tener de manera concreta la propia dirección de alianza público-privada. Que yo creo que se puede mejorar para transmitir, y ya el director lo indicaba, es la comunicación social. Sí, hay que involucrar a la comunidad de Pedernales. Voy a poner el ejemplo de Pedernales. El principal promotor de una alianza público-privada es la comunidad. Y nosotros, por una u otra razón, no hemos involucrado a la comunidad. O la comunidad no se siente parte de ese proceso. Entonces, nosotros, yo digo, no nosotros, yo no me incluyo porque no espero como sociedad, pero nosotros creamos un proyecto, hacemos los estudios, pero no hemos interactuado con esa comunidad, no lo hemos escuchado. Transparencia es escuchar también al otro. Entonces, si nosotros logramos en ese proceso que también hay que convivir porque son aspectos confidenciales algunos, y aquí todo se mediatiza, ahora con las redes sociales todo va a la comunidad. Yo siempre digo, si usted no quiere que algo se sepa, no lo piense, porque todos estamos sujetos a algún día que nos saquen algo que nosotros no queramos. Y eso es normal. Lo que usted tiene que asumir, si sale eso en un momento, asumir las consecuencias. Y eso es ser transparente. Si yo me equivoqué y mire aquí, por eso yo asumo la consecuencia que tenga. Pero volviendo al tema de la comunidad, es en esa fase de preparación, de estructuración, involucrar a los comunitarios de Pedernales. ¿Qué usted piensa de este proyecto aquí? ¿Cómo usted cree que lo podamos hacer? Déjelo por escrito, venga, tráiganos sus opiniones. Vamos a hacer una vista pública, que se han hecho vistas públicas, pero se han hecho ya con el proceso estructurado. Yo estoy hablando de una fase previa, eso no existe, eso no está en la ley. Pero son buenas prácticas. Ponerlo en una normativa es casi crear una camisa de fuerza porque impacta mucho todo el ciclo y la fase. Pero hacer ese proceso es una buena práctica. Vincularlo, decirle, venga, escuche, cómo lo podemos hacer. Y yo creo que se puede crear un observatorio, una veeduría. Lo que pasa es que ya la veeduría ya están casi quemadas. A mí no me gusta eso, pero yo hablo un observatorio y vamos a decir, bueno, va a estar integrado ¿por quién? Los colegios profesionales, por la academia, por un director, por la comunidad. Entonces ahí vamos a compartir, vamos a socializar ese proyecto
para que antes de que sea declarado de interés público, sea la comunidad que vaya a la institución, óigame, necesitamos el proyecto porque sin esto no vamos a progresar, no vamos a desarrollarnos. Entonces, ese es, yo creo, el principal elemento que se puede contribuir en las APP. Todas las APP, señores, son positivas. No hay ninguna APP que sea negativa. Ojo, haciendo bien los estudios. Y nosotros tenemos todavía la ventaja de que estamos comenzando, tenemos 2 años y estamos haciendo los primeros estudios. Y vamos a tener eventualmente, quizás, ojalá que no lo tenga el director y que lo que estemos involucrados en este proceso no tengamos un fracaso, pero puede ser que pase. Lo que tenemos que aprender de las lecciones. ¿Cuál es nuestra ventaja? Que nosotros hemos tratado de ver las experiencias de otros países, de los fracasos que han tenido. Estamos aprendiendo de eso. Entonces estamos tratando de evitar esos elementos. Pero, de nuevo, aquí de lo que se trata es de que en esos estudios, esos análisis, sean positivos. Y yo concluyo, señores, diciendo que este valor de la transparencia, nosotros tenemos que revalorizarlo. La transparencia es un activo hoy día, tanto en el sector público como en el sector privado. Es lo que más importa hoy día. Entonces, nosotros, estos proyectos que se van a ir saliendo, estas figuras de fideicomiso público que la gente ha dicho, no, eso es para engañar, eso es el sector privado que quiere. No, no, no. Mire usted, habrá alguno que tiene un interés marcado, yo no digo que no. Pero la transparencia de lo que se trata es de transmitir, por eso comencé diciendo que era la veracidad. Nosotros queremos hacer este proyecto de Pedernales por esto, y no hay ninguna agenda encontrada. Necesitamos la participación del sector privado, y el sector privado participa ¿para qué? Para ganar dinero. Pero, ¿qué beneficia el Estado? Va a recibir servicios de calidad, una comunidad se va a desarrollar y va a haber una sinergia entre ambos sectores. En eso es que nosotros tenemos que tratar. Nosotros tenemos que levantar y revalorizar la transparencia para que todos los proyectos que se puedan desarrollar bajo esta modalidad y la contratación tradicional también, porque la contratación tradicional necesita al sector público, al sector privado, porque el sector privado es quien construye. Todas las obras públicas las construye un privado. Entonces tenemos que ser transparentes en todos nuestros sentidos para beneficio de la colectividad y así nosotros poder subir el nivel de conciencia individual, pero muy especialmente colectivo en términos de transparencia. Muchas gracias. Participación final de Dixon Morales de este panel. Y ahora pues nosotros hemos recabado unas 2, 3 preguntas por razones de tiempo que vamos a plantearles a ustedes para que en un espacio de unos 2 minutos por participación, aquellos que entiendan que pueden perfectamente aportar, pues lo hagan desde estas reflexiones que se han planteado aquí. La primera pregunta, y definitivamente que es el tema más ocurrido, ¿cuál es la proyección que ha pasado con el tema de Punta Catalina alrededor de la espera, ¿verdad?, de la ley de fideicomiso público que no tenemos en la actualidad? O sea, ¿cuál es el enfoque? ¿Qué es lo que se está haciendo o se va a hacer con relación a Punta Catalina? Voy también a plantearla además para que puedan ustedes, tomen nota y lo hagan después de conjunto. Otra pregunta es relativo a las alianzas público-privadas y, ¿por qué no?, a la reflexión que hace Dixon sobre el tema de agenda oculta o de la necesaria transparencia pues en este proceso de socialización que estamos llevando a cabo. Esta pregunta es, ¿cuáles son los proyectos o qué cantidad de proyectos hay en curso? ¿Qué envuelven y cómo se maneja esa mecánica? Estoy tratando, bueno, de interpretar cómo se maneja esa mecánica en términos de hacer acopio de la inversión. Otra pregunta, esa me parece que, bueno, para el director. Y la otra pregunta es si a juicio de Dixon, si hay pues transparencia en los esquemas que se están llevando a cabo o que se han venido desarrollando y cuáles son los aspectos que harían falta. En alguna forma pues creo que ha contestado porque está haciendo planteamientos ya concretos de un observatorio, de aperturarse a la comunidad, de una especie de consulta
y diríamos que hasta en los términos de la ley 107-13 que tiene pues algunos planteamientos alrededor. Adelante ustedes para que puedan pues abundar sobre esas observaciones que se han hecho. Sí, básicamente en lo que tiene que ver con el fideicomiso, el proyecto de fideicomiso de Punta Catalina, como ustedes saben, el presidente de la República, en una locución nacional, lo pide que se retire el conocimiento específicamente en el Senado, porque había sido aprobado en la Cámara de Diputados, para que en el espacio del Consejo Económico y Social se conozca a través de sus mecanismos las sugerencias que tienden a fortalecer y a quitar un poco las inquietudes que tiene ese proyecto específico, porque sabemos todos que tiene mucha importancia, es un proyecto que va a administrar un bien que ha sido muy cuestionado, etcétera. Entonces, en el marco del Consejo Económico y Social se va a conocer y se está conociendo las sugerencias que va a hacer la sociedad en su conjunto a ese proyecto. Paralelamente con eso, claro, se elevan mediante proyecto de ley una serie de inquietudes que fueron también recogidas en el marco de las discusiones, como por ejemplo que se limitara la administración fiduciaria o el gestor fiduciario hacia la fiduciaria del Estado, que en este caso es Reservas, para que no deje pie a que pueda ser cambiado en ese momento y la administración. Eso se está regulando, se están regulando muchos aspectos también del alcance que puede tener el comité técnico, se regula bastante claro también la posibilidad de reglamentar los procesos de compra. Y es bueno, tomando quizás referencia a lo que bien analizaba y reflexionaba Rafael Dixon sobre el tema de la transparencia. Miren, vamos a estar claros. Todos los escándalos de corrupción que hemos visto en los últimos 10 años han sido sobre el marco legal de transparencia que hemos tenido. Eso no genera ningún tipo de seguridad ante que mediante esa ley o esa normativa se va a evitar la corrupción, que es lo que estamos buscando. Porque no es por conocer, es conocer para evitar luego segundas agendas, como bien dice Rafa. O sea, si nosotros conocemos y vemos que las cosas se están dando sin ningún tipo de consecuencia, no hacemos nada. Por lo tanto, ¿qué se está buscando con el fideicomiso? Bueno, de que el mecanismo de compras y contrataciones sea transparente, pero sin que sea ineficiente, porque no es lo mismo uno comprar temas para una planificación escolar, a propósito del tema de la educación, el 4%, etcétera, que se planifica por años, se compran los útiles, se compran los utensilios, etcétera, la misma comida. Usted puede planificar eso y el proceso de compra es bastante democrático, donde tiene que involucrarse pymes, en muchas pymes, bueno, y se le da todas las herramientas para que eso sea democrático con un proceso. Perfecto. A usted tener que comprar carbón, donde hay 3 o 4 suplidores de carbón, donde una turbina hay que comprarla si se rompe, porque si no se va a dañar. Cada fideicomiso, cada instrumento de desarrollo, sobre todo temas que no tenían que ver con la naturaleza del Estado, como es el Pedernales o es Catalina, tiene que tener un mecanismo especial de compras sin desmedro en ningún caso de los principios generales de compra y contrataciones que tienen que ver con lo que decía Dixon. Bueno, que haya transparencia, pero ¿por qué un proceso de compra donde hay 3 o 4 oferentes desde el punto de vista muy técnico tiene que durar 9 meses? Porque no va a entrar ninguna pyme que esté en Monte Plata. Entonces, cada realidad es diferente y ahí se recoge en esa ley cómo la Dirección General de Compra y Contrataciones avala ese proceso especializado para eso. Que, ojo, la ley actual de compra y contrataciones que está siendo modificada preveía ese mecanismo. Lo que pasa es que nunca lo utilizó. Utiliza solamente un solo reglamento. Pero prevé dentro de esa misma ley reglamentos para regímenes especiales que por demás el fideicomiso nace en el 2011, cuando la ley de compra y contrataciones nace en el 2006. Entonces no la preveía nunca. Y ahora es una buena oportunidad para prever eso dentro del marco de ya la experiencia, la evidencia que se tiene y los antecedentes. Por lo tanto, ese es en términos resumidos donde está Punta Catalina, que entendemos que todo este proceso lo que va a fortalecer
pero yo sigo lo que sigo pensando y también justificando que el mejor mecanismo para mantener ese activo dentro del Estado y que ese sea un activo que nos permita a nosotros seguir negociando precios de energía, el fideicomiso es la mejor vía para hacerlo. Simón. Bueno, nosotros tenemos actualmente alrededor de 12 a 13 proyectos que estamos trabajando de manera simultánea. La ley nos exige a nosotros cumplir con unos pasos para poder escalar cada uno de estos proyectos y darle una connotación más pública. Por lo cual, algunos de estos proyectos, solamente puedo mencionarlos por encima porque están en una fase en la cual estamos haciendo los estudios previos, los talleres y las metodologías previas, antes de poder ser declarado de interés público. Tenemos proyectos de transmisión eléctrica, tenemos proyectos en materia de sanidad, hospitales, tenemos proyectos interesantes de movilidad urbana, tenemos proyectos también de reorganización, podríamos decir, de una ciudad-gobierno, de oficinas públicas del Estado para eficientizar las mismas. Tenemos un proyecto también interesante sobre residuos sólidos a través de con la nueva ley y el fideicomiso que se creó. O sea, esa es otra área que también se ha estado dinamizando. Tenemos otros proyectos también en materia de urbanismo, de lo que es mejora de los espacios públicos. Y tenemos actualmente, en adición a esos proyectos que ya hemos mencionado, 4 de los mismos ya han sido declarados de interés público, que son bien conocidos, como es el caso de la autopista del Ámbar, que es un proyecto que está en la fase final de su estructuración y revisión y análisis para poder llevarlo a una licitación. Está el puerto de Arroyo Barril, que es un proyecto portuario de establecer un puerto de cruceros en el área de Samaná, que también está en una fase ya casi final de estructuración para proceder con la licitación en los próximos meses. Tenemos el sistema electrónico de garantías mobiliario, que es nuestra primera APP de servicios que ya se encuentra en proceso de licitación. Ya estamos en la fase de revisión de de 4 licitadores que participaron, quedan 2 licitadores y estaremos adjudicando esto. Ahora viene se abre el proceso para lo que es el depósito de las propuestas técnicas, conforme lo establece la ley, del plazo de los 90 días, para luego entonces revisión y declarar adjudicación. Y por último tenemos el proyecto, que ahí, pasando un poco ya para lo que le preguntaran a Rafael, hacer una especie de puente, tenemos el proyecto de inspección técnica vehicular, que es un proyecto el cual es un mandato de la Ley de Tránsito de 6317 de establecer un sistema de inspección técnica para mejorar el parque vehicular, para reducir los accidentes de tránsito y que en virtud de la misma transparencia que la ley nos exige y en virtud de las prácticas que nosotros tenemos, al momento de publicarlo y declararlo de interés público, se creó toda una campaña mediática con el mismo, algunos grupos interesados, de hacerle daño al proyecto. O sea que esas son de las cosas que nosotros tenemos que también empezar a comprender, de que los proyectos de alianza público-privada, como decía Dixon, necesitan el apoyo de la sociedad, pero primero tenemos que comprenderlos antes de criticarlos. Entonces, ya estos proyectos, como decía, son los 4 que están declarados de interés público, y el caso de Pedernales, que es un caso muy sui generis, porque no se está llevando bajo el régimen puntual de la ley, sino que es una alianza público-privada en la cual habrá un procedimiento distinto, ya que conlleva algunas aprobaciones congresuales y conlleva un proceso competitivo distinto en el cual estaremos llamando capitales para participar en el fideicomiso que deberá crearse. Dixon, 1 minuto. Miren, tomando lo que decía Sigmund y contestando la pregunta, ¿son transparentes? Sí. Después, cuando el elemento le permite ser público, se publica. Todo el que quiere puede ir a ver esos declaraciones, los estudios de declaraciones de interés públicas que están publicados. Que yo comento y con esto concluyo. Si usted lo va a leer y lo va a analizar, aporte, no critique. Porque, ¿qué es lo que está pasando aquí? Todo esto afecta a intereses. Hay gente que no quiere, bueno, ustedes lo ven a cada rato. Vamos a ser transparentes y hablar las cosas claras. Sí. Todo elemento y todos estos proyectos afecta uno que otro interés, como todo en la vida. Entonces, comienzan a criticar, no presentan soluciones. Entonces,
no puede decir que no son transparentes. Ahora, usted entiende que ese estudio no está bien hecho, que usted tiene otro estudio, otros análisis, usted puede compartirlo, socializarlo y en base a cuestiones técnicas y en base a cuestiones analíticas, entonces podemos tomar una decisión. Pero mientras tanto, lo que se está ocurriendo en la práctica es una crítica por criticar. Y eso debemos de eliminarlo por completo. Entonces yo sí creo que estos proyectos se están manejando y actuando dentro del marco de la transparencia que el ordenamiento jurídico establece. En el año 2010 nosotros publicamos un libro, Manual de Derecho Constitucional, que precisamente era parte de este nuevo proceso y más aún de la Constitución. Y en ese libro desde ya hacíamos el planteamiento de que los franceses, primero dentro del enfoque neoconstitucional que tiene pues la República Dominicana en el 2010 con esta Constitución, desde ya habían planteado la emergencia de las alianzas público-privadas como una mecánica, como una especie de joint venture, una especie de contrato de alianza entre los gobiernos y el sector privado para precisamente promover lo que se ha concretado, se ha dado en la República Dominicana desde febrero del 2020 con lo que ha sido la promulgación de la Ley 47-20 y posteriormente pues ya también en septiembre de ese mismo año con un reglamento de aplicación. Yo creo que a partir del planteamiento que hace el director de las alianzas público-privadas, ciertamente hace falta en la República Dominicana un proceso sostenido de socialización, de sensibilización, de comprensión y más aún, señores, más aún, y podemos advertirlo de todo lo que se ha planteado, el que estas estructuras no sean prostituidas y que respondan precisamente a la esencia que se espera, de que perfectamente sean vehículos que sirvan no como una mecánica de disfraz para lo que sería eventualmente pues un tema de alejarnos con una privatización soterrada. Por eso es importante y creo que se recoge en lo que ha sido la participación de DISO cuando en 3 ideas reflejaba la necesidad de la transparencia, el concepto de la transparencia, que más que todo hay aspectos, y también lo decía Van der Hoorn, hay aspectos que son inherentes a los seres humanos y que siempre habrán problemas, que no es tanto el inconveniente de los problemas con ley, sin ley, sino que haya esa mecánica de, más aún, de consecuencias, que el que comete el error en ese enfoque de la transparencia, pues tenga que pagar por el mismo. Y en la parte de también de Dixon, de que hay que rescatar, o Van der Hoorn, de que no podemos satanizar el instrumento, hay que tratar de conocerlo, pero ese conocimiento advierte, y es el planteamiento que se hace aquí, que no debe ser a partir del esquema de contratación, sino inicialmente las bases y los fundamentos que puedan viabilizar el fideicomiso para la gestión o para la administración de bienes públicos a tono con toda esta temática de transparencia y demás, que siempre habrá que reforzar y sobre todo darle esa expresión, esa conexión, porque se tratan de bienes públicos para que no tengamos por qué tener ese temor fundado, porque hoy están ellos, pero no necesariamente estarán ellos, que son en alguna forma los que están dando la cara y garantizando. Explica también Van der Hoorn, y a modo de conclusión, bueno, la existencia, la tradición que tienen los fideicomisos en la República Dominicana, sobre todo en el ámbito, señores, del tema inmobiliario, más de 1000 y tantos fideicomisos en la República Dominicana, la experiencia que se tiene con el fideicomiso RD Vial, el tema de los escándalos, la existencia de países y, por qué no, también las buenas nuevas, y es la aspiración, es lo que hemos pedido, de que la República Dominicana pues cuente con ese instrumento, aún cuando hay otros países en la experiencia comparada que están desarrollándolo sin una ley. Para nosotros creo que es indispensable, es el planteamiento, y parecería que es lo que se está haciendo al tenor pues de las discusiones, y un planteamiento dentro de las ideas de Dixon que creo que es fundamental y que deben pues tomar en consideración los exponentes desde el espacio privado, cuando pues hace ese planteamiento de la necesidad de un observatorio, de una veeduría, que siempre será un proceso importante, interesante, de esa apertura y de ese conocimiento de todo lo que se esté haciendo. Muchas gracias a los panelistas, y con esto pues hemos concluido este primer panel. Gracias a ustedes.